Dios les bendiga. Es tiempo de devocional. Estamos en Juan capítulo 1, versículo 19 al 27. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Juan confesó, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? No lo soy. Entonces, ¿eres el profeta? Y él respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Lo que habían sido enviados eran los de los fariseos y le preguntaron, entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno, a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, el cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Esta es la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 19 al 27. El ministerio de Juan el Bautista fue a preparar el escenario para presentar a Jesús. Juan, de acuerdo a los otros evangelios, de hecho, en los 4 evangelios se habla de este hombre. Y Juan es una persona rara, considerado fanático, excéntrico, y alguien que hasta su comida era langostas y miel silvestre, lo cual para mí no tiene nada de raro, ya que he comido chapulines y gusanitos, entre otras cosas. Pero para muchos es algo extraño. Pero su labor, la labor de Juan, fue algo de gran importancia. Este es el testimonio de Juan, dice la palabra de Dios. Y noten que cada vez que se menciona a Juan el Bautista, desde el inicio de este capítulo, siempre él dirige su atención hacia el Señor Jesucristo como el objeto de la verdadera fe. Juan no es objeto de adoración ni de admiración. Esto es algo que debe ser muy claro eh, en el hecho de que no se adora a ninguno de los apóstoles, a ninguno de los siervos de Dios en la Biblia, más que a Jesucristo. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén a los sacerdotes y levitas, ellos llegaron para interrogar a Juan. Los sacerdotes y levitas eran miembros de una organización u organizaciones religiosas que venían de Jerusalén. Eh, Este es el grupo de gente, la organización religiosa que se opuso a Jesús en todo el tiempo de su ministerio. Son incluso aquellos que lo llevaron a la muerte. ¿Por qué enviaron a investigar a Juan? Porque mucha gente salía de sus ciudades e iban a escuchar a Juan el Bautista, de acuerdo a Mateo capítulo 3, nos dice de que mucha gente salía a escuchar a Juan. Eh, y ellos al llegar le preguntaban, ¿quién eres? Ellos pensaban que podría ser el Mesías esperado. Esas eran las preguntas de las cuales los líderes habían estado conjeturando y querían salir de las dudas. Así que estas preguntas eran elaboradas, pensando que él sería el Mesías, lo cual Juan negó categóricamente, rotundamente, diciendo que él no era el Mesías. También le preguntaron que si él era el profeta, tampoco aceptó ser un profeta. En otras palabras, él no se atribuye ningún título, como muchos procuran
o se atribuyen hoy en día. Solo se nombran profetas, apóstoles, etcétera. De lo cual Juan de ninguna manera se otorga ningún título. Sin embargo, Jesús dice que en la palabra de Dios dice que no hay mayor nacido de mujer que Juan. También dice que Jesús mismo dice que era el profeta Elías, no encarnado, porque nosotros no creemos en la reencarnación. El mismo ángel que anunció el nacimiento de Juan, y eso lo podemos encontrar en Lucas, aclaró esto diciendo que él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, que lo que habitaba en el ser de Juan era ese espíritu que también habitaba en Elías. Y vuelven a preguntar estas personas, entonces, ¿quién eres? Él se considera solo un mensajero. Él alude a las escrituras, se cita las escrituras en Isaías capítulo 40. Y si puedes buscar ahí en Isaías capítulo 40, encontrarás en el contexto de que el pueblo de Dios estaba en cautiverio, en esclavitud, y Dios había enviado al profeta Isaías para anunciar que Dios tenía buenas noticias para ellos, que Él les había perdonado sus pecados y que se volvieran a Él, que anunciara esto y que lo gritara y que lo proclamara de que Dios quería perdonar a su pueblo y recibirlo. Entonces Juan se define como aquel que prepara el camino para que entre en escena también aquí el Hijo de Dios. Le preguntan, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías el profeta? Siguen acosando a Juan, preguntan por su autoridad, incluso para bautizar. Es que antes de Jesús, esta práctica del bautismo era para los gentiles que se convertían al judaísmo. Era un rito oficial, el cual no cualquier persona podría hacer. Y este es el caso de que Juan no era autorizado por los escribas o fariseos para bautizar. Entonces, por lo tanto, viene el cuestionamiento aquí. Ahora, el bautismo, bueno, Juan dice que el Mesías viene, ¿no? Pero Juan en este momento, cuando él está bautizando, no es con el fin de convertirlos al judaísmo, sino que es para preparar su corazón para recibir al Mesías. Y Juan dice de que en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Y también menciona de que está uno que no, él no es digno ni siquiera de desatar las sandalias. Entonces, lo que encontramos aquí es Juan está diciendo de que el grado de diferencia entre Jesús y él era enorme, tan grande comparado a lo que es un amo con uno de los sirvientes o de los esclavos de más bajo nivel que pudiera encontrarse. Entonces, como podemos confirmar, Juan convirtió todo este interrogatorio, todo lo que venían preguntando, no centrado en su persona, sino que apuntando hacia Jesucristo. Él aprovechó esa oportunidad para dar testimonio acerca de esto. Cada pregunta era desviada a Jesucristo, poniendo la atención solamente en Jesucristo. Él les dice, en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Está en medio de ustedes alguien que ustedes no conocen. El Mesías estaba en medio de ellos. Estuvo en medio de ellos y no le conocieron.
Y así se desarrolla todo el Evangelio de Juan. Nunca le conocieron. Por más que se les explicó, no lo aceptaron. Tal como dicen los versículos anteriores que habíamos meditado en unos días antes. Es triste pensar lo que ocurrió con los escribas, con los fariseos y demás personas que teniendo evidencias tan claras acerca del Mesías, del enviado de Dios, de las buenas noticias de salvación, podrían arrepentirse y volverse a Dios, pero pudo más, pudo más a su pecado, su deseo de mantenerse en su religión, que ignoraron al Salvador del mundo. Pero eso mismo ocurre hoy en día. Eso mismo ocurre en medio de nosotros. ¿Cuántas personas en este tiempo prefieren su religión y continuar en su pecado en vez de aceptar la verdad, en vez de recibir el perdón de sus pecados? Esto nos enseña. Este pasaje en conclusión y lo que estamos hablando nos enseña que tener una religión no es una garantía de conocer al Salvador. Tener una religión no es una garantía para ir al cielo, porque muchas veces estamos cumpliendo con muchas cosas que hemos aprendido de los hombres y no de Dios. Más bien, la religión viene a ser un tremendo obstáculo que en vez de acercarnos nos aleja de Dios. Juan habló con valor, Juan habló con humildad acerca del Mesías y lo hizo con mucha admiración, con tanta admiración como para crear curiosidad en el interés a sus, o el interés a sus oyentes, pero nada, nada. Era para que ellos preguntaran inmediatamente quién es, a dónde está, dónde lo podemos encontrar, pero no lo hicieron. Tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo y la dejaron pasar. ¿Y qué tal nosotros? Estamos hablando con valor, con humildad, con admiración, con tanta admiración de manera que la gente se pregunte, ¿a dónde lo podemos encontrar? Por otro lado, ¿qué te detiene a buscar al Mesías, el Salvador del mundo? ¿Tu religión? ¿Tu promesa a tus padres? ¿El temor a la traición? ¿Todavía no estás convencido? Pues sigamos. El apóstol Juan y Juan el Bautista tienen mucho que decir todavía. Sigue buscando, sigue escuchando y Dios mediante que estas palabras puedan ayudarte a encontrarte con el Salvador del mundo. Que Dios te bendiga.